Bueno, muy buenos días para todos. Tan anhelado momento, después de como un mes y más de organizando este momento de esta presentación. Es para mí un honor presentarles mi familia. He querido... No, esperen pues que esto no puede ser de tristeza. Me digan. Bueno, he querido compartirles, cuando Martín dijo un tema donde puedan hablar mucho y con mucha propiedad, pues dije yo mi familia. Entonces he querido tener el placer de presentarles mi familia. Para eso les he hecho como esta presentación de un viaje. Plan de viaje, destino mi familia, ubicación, vereda Tierra Blanca, Roldanillo, Valle, Colombia. Mi padre Gilberto Pozo y mi madre Ana Felisa Wilches vivieron y se conocieron en una vereda Candelaria, Valle, es del Valle del Cauca, pero no Candelaria de la salsa ni nada de eso, sino otra vereda cerca al municipio de Roldanillo, Valle. ¿Qué es una vereda? Una vereda es un caserío con casa, o sea, pequeño. Más pequeño que un pueblo. Más pequeño que un pueblo, sí, exacto. Y que queda cerca, relativamente cerca al pueblo. Es usualmente del campo. Entonces allí mi padre y mi madre se conocieron, hijos de agricultores. Mi madre procedente de una familia campesina, igual que mi papá, donde eran 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Mi madre realmente se casó, fue la última que se casó a los 25 años y para la época pues ya estaba quedada, digámoslo de alguna manera, porque se casaban muy jóvenes a los 17 o tal vez menos, 14 años, se unían a una persona por salir de la casa, por empezar a vivir una vida diferente. Entonces se casaban muy jóvenes. Mi madre por eso decía a los 25 años, yo ya no me voy a casar, yo creo que me voy a quedar aquí cuidando a mis padres y ese va a ser como mi misión. Entonces mi papá, hijo también de una mujer, Isabel Pozo, mi abuela por parte de mi padre tuvo también muchos hijos. Y cada 2 o 3 hijos tenían su papá, por eso mi padre no fue reconocido por su papá, lleva el apellido de mi abuela. Entonces mi papá llevaba una vida mejor, dicho como, mi papá era muy alegre, muy amiguero, entonces tenía muchas novias. Él decía que tenía como 3 novias cuando estaba pues joven, y mi mamá lo veía pero así como a lo lejos y decía, no, ese no es para algo serio. Y pasó el tiempo y resulta que se volvieron a encontrar en X o Y momento de la vida y mi papá pues le propone que fuera su novio y mi mamá, como que me han contado que tiene como 3 novias, yo como que no le pongo mucho cuidado porque... Y también le habían dicho a mi mamá que a mi papá le gustaba mucho tomar aguardiente, entonces decía, bueno, pues démosle de pronto la oportunidad a ver si podemos llegar a algo. Entonces se hicieron novios, estuvieron
de novios como unos 2 años y a mi mamá le decían, ay, Anita, mi madre se llama Ana Felisa y mi padre Gilberto, ay, Anita, ese hombre le gusta mucho, vea, toma mucho aguardiente y le gusta mucho como, tiene como varias novias, y decía mi mamá, ay, pero yo nunca lo he visto ni borracho ni nada de eso, yo creo que la gente habla mucho. Realmente mi papá decía después, decía, no era que yo dejaba que pasara un poco el efecto del licor y ya iba a visitarle, como la visita era cortica, no era mucho tiempo como hasta ahora, ya entonces decía mi papá, pues ahí entre tantas cosas, pues me le fui metiendo y estuvieron 2 años de novios, pero las hermanas de mi mamá sí se casaron muy jóvenes, menores que mi mamá, se casaron muy jóvenes y se fueron. Entonces mi mamá decía, pues bueno, vamos a ver si esto prospera o no, pero no tengo afán. Trabajadora, trabajo en el campo, mi papá también. Hasta que una vez empezaron a hablar el tema del matrimonio y cuando colocaban el tema, el papá de mi mamá, Marcelino Wilches, decía, no, pero pues eso de matrimonio, eso es muy delicado, eso hay que pensarlo muy bien, obviaban el caso del tema y pasaban ya por alto. Entonces mi mamá decía, eso como que va a ser muy delicado ponerlo en la mesa cuando estemos con mi papá y mi mamá, porque ellos como que no aceptaban que su hija se fuera a ir y que los fuera a dejar. Pasaron los años, pasó el tiempo y dice mi papá, no, mija, yo realmente quiero casarme por la iglesia, como Dios manda, y entonces dice mi mamá, pero tenemos que hacerlo de otra manera porque mi papá no va a permitir que yo me case. Entonces dice, ¿y qué tal si nos casamos al escondido? Dijo mi papá, a ver, Se fueron a Las Vegas. ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Se fueron a Las Vegas? Ahí. ¿Apagó o lo ven bien? Creo que se ve bien. Está bien. Entonces dijeron, mi mamá se había ido para Cali, Cali es la capital del Valle del Cauca, de nuestro departamento. Entonces se había ido para Cali porque, bueno, allá estaban mis tías y se había ido a visitarlas y ellos se mandaban carticas, pero con el del transporte y bueno, así. Mi mamá había trabajado y había ahorrado un dinero y mi papá también había hecho lo mismo, pero solamente como para comprar el ajuar, o sea, el vestido y las argollas y lo que ella se iba a poner y ya. Y decidieron casarse al escondido. Entonces, cuando mi papá, pues, se vino mi madre a muy tempranas horas de Cali, muy madrugada, para poder estar a tiempo en Roldanillo, que más o menos en ese tiempo tal vez tardaría unas 3-4 horas de viaje de Cali a Roldanillo, y se casaron en esta iglesia, que es la iglesia de la Ermita en Roldanillo. Se casaron 2 veces, se casaron una primera vez y cuando renovaron votos, volvimos y hicimos todo allí en la iglesia, en la Ermita. Entonces, como fue tan temprano, se casaron y ya el comentario y todo eso le llegó a oídos de mi abuelito, Marcelino, y decía a mi abuelito, dice, don Marcelo, entonces se le casó la hija, pues. decía, mi hija está en Cali. En Cali no, se casó esta mañana en la iglesia en Roldanillo. Y dice, y la gente, si habla, ¿cómo le ocurre si mi hija está en Cali? Pues cuando ya pasa todo, dice mi papá, hija, ya tenemos aquí el documento que somos casados. Les ofrecieron como los amigos y les ofrecieron un almuerzo y dice, mija, vámonos para donde mis suegros,
vamos a esta realidad que ya somos casados, marido y mujer. Entonces se fueron. Cuando mi papá va llegando, él contaba pues, va llegando y don Marcelino, mi papito siempre mantenía con una peinilla, porque era en el campo y porque era cultivo tenía cacao, tenía plátano, aguacate, siempre con un... Y ya estaba. Con una puente, ¿no? Perdón, con una. Para peinarse. Peinilla, no, la peinilla era machete. Machete. Claro, para ir al campo. Claro, yo dije, no, se peinaba para estar con Yo me pareció entender que era eso, una cuchilla, una navaja, un machete, sí, y allá la peinilla, aquí, peinilla no de peinarse, sino un machete. Mi papá llega y, don Marcelino, ¿cómo ha estado? Y no sé qué, cuénteme. Dice, no, pues, don Marcelino, que vengo a contarle que nos casamos, su hija y yo. Ahí mismo mi papito sacó el machete. Pero ¿cómo así? Que entonces era verdad que la gente decía. Entonces se fue a trozar un poco de arbustos por allá atrás para desfogar su enojo. Entonces mi papá le dijo, mija, esperemos aquí que se calme un poco, que él corte lo que tenga que cortar y ya él vendrá. ¿Verdad? Esperaron. Mi mamita, mi abuelita Cecilia, más tranquila y no, esperen que él de todas maneras él entrará en razón y bueno, llega. Igual mi papá estaba ahí esperándolo con mi mamá. Entonces ya, don Marcelino, pues esto lo que yo quiero es que usted sepa que ha ganado un hijo, le decía mi papá. No perdió a nadie, ganó un hijo. Entonces mi papá dice, pero es que la verdad es que a mí lo que más me duele es que se tengan que ir. Realmente mi papá nos cuenta, o sea, yo no sabía ni para dónde le iba a llevar porque no tenía para dónde. Entonces la cuestión es que me da mucha tristeza que se tengan que ir y dice mi papá, pues si es por eso el problema, no, pues nos quedamos aquí. Entonces... Así fue como ya... El abuelo fue de vuelta. Sí, entonces ya... La peineta. Sí, bueno. Todavía. Entonces allí empezaron a vivir juntos y estuvieron un tiempo corto, pero así fue como empezaron su vida y contaba mi mamá que llegaban a una casa y estaban amañados y todo, cuando de pronto, mire que vayan buscando porque vamos a vender la casa. Y Dios mío, bueno, hasta que llegaron a nuestra vereda que es Tierra Blanca, donde vivimos y donde crecimos todos mis hermanos. Somos 6, 4 hombres, mi hermana y yo. A ver si tengo una foto acá. Para abajo. Bueno, mi padre y mi madre, aquí les gustaba mucho el fútbol. Y esta es una de las camisetas de la Selección Colombia. Entonces, Ana Felisa y Gilberto. A ver si tengo otra. Estos son Mira, mis si hermanos. quieres apaga la luz para ¿Sí? verla mejor. Sí, acá tenemos Mi madre, mi padre, mi hermano mayor. Esta soy yo, mi hermano Jesús Alirio, mi hermano Gilberto, mi hermana Maribel y mi hermano William. ¿Eres la más bajita? No, puntos suspensivos. Puede haber otra más bajita que yo. Échelo, profe. Sí, pasamos bien. Bueno, esta es en una celebración que estuvimos, creo que fue para un Día de la Madre. Entonces tratábamos de reunirnos todos en familia. Y mi hermano Gilberto, que es él. Tienes el puntero también. El último botoncito es el puntero. Gilberto. Usualmente permaneció muchos años y de hecho ahora vive todavía en Cali. Entonces era el que trataba
de estar siempre pues para los cumpleaños, para fin de año, para el Día de la Madre. A veces se le dificultaba, pero por lo general intentaba siempre acompañarnos en esos momentos. El resto sí vivimos ahí en el pueblo. Mis hermanos todos en este momento son casados. Fabián fue el primero que se casó, luego Alirio, luego Gilberto, luego que es William, es el menor de los hombres. No se casó, pero lleva viviendo con su compañera de vida como más de 25 años. Fueron muy jóvenes que también tuvieron su primer hijo. Y mi madre siempre le decía: casate, William, hombre, que eso de estar viviendo así con el colón debajo de la cama, le decía, con el colón debajo de la cama, o sea, con el diablo debajo de la cama. Ella quería que también se casara. A ver, otra fotito tengo acá. Bueno, no, espere que todavía esa no va. No. Ay, allá. No. ¿Arriba? Para arriba vuelve para atrás. Sí. Ronaldinho. Bueno, anécdotas muchísimas. Dentro de, bueno, ¿por qué tuvimos oportunidad de conocer todas estas cosas? Mi papá usualmente nos contaba historias, pero en Colombia hubo un momento que hubo racionamiento de energía sobre los años 1980 y pico. Hubo racionamiento de energía y se trataba de aprovechar al máximo la luz del día. Entonces, en casa ya estábamos todos en la casa, usualmente a las 5 de la tarde. Y en ese momento se iba la energía. Comíamos temprano, lo que es aquí cenábamos temprano, pero algo maravilloso que nos permitió fue compartir en familia. O sea, había mucho, ya el televisor ya ahí sí no existía, no, o sea, nada, ni música ni nada. Entonces nos poníamos a conversar. Por eso mi papá nos contó tantas historias, por eso compartimos tanto. Por eso, dentro de las cosas que nos contó, decía él, jocosamente dice, yo ya tenía todo planeado. Me iba con su mamá a una ciudad que se llama Manizales. Para llegar a Manizales, antes hay que pasar por otra ciudad que se llama Cartago. Y decía mi papá, y Manizales es frío, es fresco, es muy agradable, una ciudad muy agradable. Entonces iban para Manizales de luna de miel. Y dice mi papá, pero no, yo no pude esperar tanto. Y en Cartago, fue en Cartago que contaba mi padre. En Cartago, según él, pues dijo, ahí fue la luna de miel, en Cartago. También dentro de las cosas que quiero compartirles es que, no sé si lo tengo acá, las argollas de matrimonio. Las argollas de matrimonio de mis papás sirvieron para prestárselas a un amigo de mi papá y mi mamá, que de hecho anteriormente había sido un pretendiente de mi mamá, que se pensaba casar con su novia, pero no tenía argollas. Entonces mi papá le dijo, pues tranquilo, era Jesús, tranquilo Jesús, nosotros le prestamos las nuestras, y se las prestaron mientras ellos tenían forma de comprárselas de ellos. Fueron prestadas. Luego también con esas argollas, una vez mi mamá, habíamos ido a un sitio que se llama Buenaventura Valle, que es el puerto más cercano que nos quedaba, y es mar, y podíamos ver el mar y todo. Entonces nos fuimos con mi mamá, a mi mamá se le perdió la argolla de matrimonio. Ay, Dios mío. Mi sobrina se metió rápido y encontró nuevamente la argolla de matrimonio de mi mamá. Dentro de las anécdotas. A ver qué más les... Es para adelante, ¿no, Martín? Así. Para abajo, es para adelante, y para arriba y para atrás. Vale, ahí ven bien las arepas y el calentado. Entonces, siempre les he dicho que en mi casa todos los días mi madre se levantaba muy temprano, a tipo 5 de la mañana.
Usualmente ellos tenían un radiecito que escuchaban todos los días, el radio, era muy habitual en mi casa, las noticias, el radio, y mi papá acompañando a mi mamá siempre a hacer las arepas, porque arepas todos los días. O sea, fin de semana era de pronto, trataban de hacer otra cosa, lo que era el plátano verde o las tostadas de plátano con otra cosa, pero en semana y casi todos los días era arepa con algo, con lo que les traje, o arepa con carne, o arepa con choriza, o arepa con huevo, pero no así, sino en cacerola, y eso era casi de todos los días nuestro desayuno. Y el almuerzo, lo que llaman aquí la comida, era frijoles. Mi mamá casi todos los días hacía frijoles. En la casa nos decían que parecíamos paisas, no sé si alguien haya escuchado el término paisa. Los paisas comen arepas todos los días y comen frijoles, entonces decían que nosotros parecíamos paisas. Yo pensé que eran todos paisas los colombianos. No. Va por Los región. de Antioquia, Medellín, todo eso son paisas. Y hay unos paisas del eje cafetero, de Pereira, de Risaralda, también les dicen paisas. Y nosotros Rondanillo está ubicado a 40 minutos de Pereira. Entonces, pero la verdad es que estamos muy cerca de Cartago, y Cartago, casi todas las diligencias, todas las cosas que tengan que hacer los de Cartago van a Pereira. Por eso decían que nosotros el tono de voz o la manera de conversar es más bien como apaisados. Nos dicen, pues eso dicen. Yo a veces siento que no tengo como tanto un acento tan marcado, pero la gente es lo que lo nota, o sí, María. Un poquito de todo. De repente te sale así como lo caleña, pero de repente te sale así medio paisa. Medio paisa. Pablo Escobar. Bueno, entonces ahí les traje lo de las arepas, por eso quise compartirles hoy lo de las arepas que... ¿Y el calentado estaba que aquí. tiene? ¿Chorizo, frijoles? ¿Qué El tiene? calentado. Entonces, el calentado es como casi todos los días habían frijoles. Mi mamá decía, no, es que es la única manera que yo lleno todos estos hombres, Claro. porque hombres, Yo y sí que la decían, pregunta, ¿qué son los frijoles? las alubias Las Aquí. alubias, Rubias, Fesols no, pues pensaba que fesols no son. para que se vea, para que se vea. No, Vale. n'hi ha blancs i vermells. Rubias, fabas. Y hay ya negras también. Sí. Alubias son Entonces, fabas. Faves no son faves. No, fabas son habas. faves. Habas. Entonces, el calentado era, los viernes hacía suficiente frijoles y quedaban frijoles para el otro día. Entonces mi mamá lo que hacía era que había hecho, o tenía arroz también, o tenía un poquito de cada, y lo mezclaba, a veces le echaba más cebolla larga, lo picaba, lo calentaba y hacía la mezcla de arroz con frijoles, y eso es el calentado, que sabe más rico como al otro día. Claro. Sí. Eso era lo que comíamos casi siempre. Bueno, quise traerles una foto. ¿Va un momento? Sí. Esta es la escuela de mi vereda, Escuela Marco Fidel Suárez. Allí estudiamos todos mis hermanos estudiamos aquí en esta escuela. Anteriormente no era así como está aquí, siempre tenía como unas, no sé cómo se dirá aquí, barandillas. Vale. Exacto, era así todo alrededor, pero esa era la escuela donde fuimos todos, donde quedaba como unos 10 minutos caminando de mi casa, 10-15 minutos de mi casa. Y este salón precisamente aquí era el salón de primero de primaria. Y cuando imagínense, yo de como de 6-7 años, porque entrábamos a estudiar no como ahora, sino de 7 años, yo me veía súper más chiquita y ese salón tan grande, yo me acuerdo que casi me pongo a llorar
de verme ahí como tan sola y decía la profesora que tengo una foto, después se las... Tranquila, Pocito, porque así era, tranquila, Pocito, que vamos a estar un rato y no sé qué, y bueno, ya me calmé, y ahí fue donde estudiamos de primero de primaria hasta quinto de primaria. Después ya pasábamos al colegio, que Roldanillo pues se precia de tener unas instituciones educativas muy buenas. A ver, Martina. Un video, vamos a ver si se ve. Y para ti también te voy a pedir que apagues la luz. Sí, aquí les quise traer un video cortito de mi pueblo, de Roldanillo. Vamos a ver si... Y lo tienes que poner desde el ordenador. Tienes que ir allá y darle. Cuando vaya a Colombia ya Roldanillo. ¿Me escuchan? Roldanillo, pueblo mágico, tierra del alma, tierra del arte y la cultura. Tiene una superficie de 217 kilómetros cuadrados. Está bañado por los ríos Cauca, Roldanillo, El Rey y Cáceres. Gran parte de su territorio está dentro del Distrito Regional de Manejo Integral Rutas Nativos, área de conservación, donde se protege principalmente el bosque seco. Tiene un humedal llamado remolino. Cuenta con un valor cultural e histórico muy importante. Además de su arquitectura y viejas casonas, también está el Museo Rayo. El municipio es sede de importantes campeonatos nacionales y mundiales de parapentismo, convirtiendo a Roldanillo en uno de los mejores lugares para este deporte en el mundo. Además, es cuna del encuentro de mujeres poetas colombianas, el más importante certamen de este género en Colombia y América Latina. Pues es un video de tantos que existen, pero la verdad que Roldanillo, lo del tema del Museo Rayo, que me han escuchado contarles que fue por el maestro Omar Rayo y fue reconocido por el maestro Omar Rayo, donde él quiso que se hiciera un museo en Roldanillo. Él llamaba a Roldanillo Roldayor, y sí, así lo llamaba Roldayor, y decía él, cuando yo me muera, quiero que en el epitafio diga, aquí cayó Rayo. Y así lo colocaron, aquí cayó Rayo, y está en su museo. Pues el museo está en Roldanillo, en un sitio muy bonito, muy agradable. Después, bueno, ya mirarán lo del tema del Museo Rayo. Y a ver, ¿qué más les cuento? Mi familia en este momento, pues mis padres ya partieron. Mi madre partió primero y luego a los 14 meses partió mi papá. Y bueno, ya mis hermanos hombres están en Colombia. Mi hermana está con su esposo en Estados Unidos, y bueno, yo acá con ganas de irlos a visitar en algún momento, con mucho cariño para ustedes. Muy bien. Gracias. Y bueno, sí. Tengo una pregunta, profe. El Museo Rayo, ¿de qué va? O sea, ¿qué era el Rayo? ¿El artista qué era? ¿Escultor, pintor? Sí, no, pintor. Pintor. Él le gustaba mucho, sí, porque ya falleció, el tema de el abstracto. Ajá. El abstracto. Ajá. Y con pinturas como encuentros, como de colores. Bueno, de pronto lo miramos, pero sí también quiso él hacer el Museo Vial entre Roldanillo y Zarzal. Usualmente cada año se celebra en Roldanillo, se hace un concurso de pintura de niños, y los mejores lo hacen ya a nivel de una valla grande, y eso va por todo entre el municipio de Zarzal y Roldanillo. ¿Y él era nativo de Roldanillo? Sí.
Lo que pasa es que cuentan... Ahí está grabando, sí. Sí, claro. Bueno, no, él tenía un hermano, tiene un hermano, Vicente Rayo, que decían, no sé si era verdad o no, pero entre los dos eran los que hacían los dibujos y pintaban, pero el maestro Omar es el que quiso dar como el salto a internacionalizarse y eso, y fue el que ponderó las obras y se hizo pues famoso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis queridos estudiantes? Qué curioso. Y algo que pues dentro de muchas cosas, bueno, ya tal vez no haya tiempo para eso, pero los tres primeros, mis hermanos, que fue Fabián, Gilberto y Alirio, fueron los tres. Y luego bueno, nací yo, luego mi hermano William y luego mi hermana. Y con nosotros tres de último, pues compartimos muchísimas cosas, muchas anécdotas. Mi papá tenía una tierra es una parcela, un lote de terreno, y él cultivaba maíz, sorgo, algodón, y para tomate, yo aprendí a sembrar tomate, yo aprendí a coger algodón y apostaba carreras con mi hermano porque me robaba. La idea era que se colocaba uno como una tula, a ver cómo se llama, un costal como una canasta, pero no era canasta, sino eso era de tela. Y se colocaba uno aquí y entonces había los surcos de algodón y uno empezaba a coger algodón, y mi hermano, apostemos una carrera los dos, apostemos a ver quién coge más algodón. Y yo, hágale. Me robaba porque yo ni cuenta me daba, claro, como estaba aquí atrás, y cuando íbamos a pesarlo, pesaba más el mío. A veces él le echaba piedras para que me hacía a veces trampa. Bueno, con él realmente aprendimos los dos a montar bicicleta. Mi papá tenía una bicicleta que le llamamos la pájara, o sea, nombre para todo, la pájara, y era de esas bicicletas con barra grande, o sea, grande. Yo tenía que aquí hacer como así, pero tratar de montarme. Y sí, Janet, te estoy teniendo, y yo. Y apenas me decía que ya no me estaba teniendo, yo, para abajo. Claro, pero sí, muchas anécdotas con ellos, con todos, pero especialmente con mi hermana y con mi hermano William. Y bueno, William, casi todos los días hablo con ellos, sé que están pues bien, que es lo importante, y bueno, y como para cerrar ya de pronto este momento, es que yo le digo a mi hermana que no son los lugares sino la compañía, y todo lo que aprendí de mis papás, pues los valores y bueno, y cosas que les he compartido, que es lo más rescatable. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas. Una por curiosidad, otra por... Hola. Una por curiosidad y otra de opinión. La primera es, contaste la historia de tus padres y contaste un hecho, entiendo que es cultural, el hecho de casarse pronto, ¿no? A mi modo de entender es muy temprano, pero claro, lo entiendo desde una cuestión cultural. ¿Eso se mantiene aún? Normalmente en Colombia se casan muy pronto, o ahora ya ha cambiado Ya ha cambiado, o sea, sí, eso, imagínate que mi madre partió de 83 años y mi padre de 86. Entonces, en su época, en su momento, sí acostumbraban pues eso, a casarse a temprana edad. Pero hoy en día no, de hecho ya se tardan o hay muy pocos matrimonios.
se van avanzando en la edad, ¿no? En Sí, ese sí, sí, sentido, se exacto. casan cada uno más tarde. Sí, sí. Ujú. Y la otra pregunta que tenía es, nos contaste de tus hermanos, son 4, ¿verdad? 4 más 2, o sea, 4 chicos, 2 chicas, ¿sois? Eso implica que entre el más grande y el más pequeño hay una diferencia de edad considerable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? Hombre, Si normalmente... nos tuvieron seguidos no hay tanta diferencia de edad. Sí, Ah, sí, mi cuéntame. hermano acaba de cumplir 62, El mayor. el mayor, y mi hermana tiene, ni tanto, mi hermana tiene 51. No, veus, no había tanta diferencia, ya lo he dicho. 9 años. Pero sí, cuando ellos iban saliendo de la escuela para el colegio, nosotros apenas íbamos entrando. Cuando ellos iban saliendo del colegio, nosotros íbamos entrando al colegio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo viviste tú, no? Esta escala de edades. Pues yo Tú por eso... estás en medio, ¿no? Ujú. En la posición más o menos centrada, creo que es la cuarta eres, ¿no? En orden de cronológico. Sí. Mi papá decía, ay no, ahorita vamos por la hermanita y vamos. No, primero, claro, nació mi hermano y luego el segundo otra vez otro varón y luego otro varón. Y decía, no, yo no me quiero quedar sin la niña. Y luego nací yo y después de haber nacido yo, entonces decía, ay no, la hermanita para que tenga compañeros y pum, llegó otro hombre. Y ya cuando mi mamá dijo, no, que más hermanita, ni que los dragos que quedaron. Cerramos Entonces el fue al médico y le dijo, no, yo quiero que me programe o que para operarme, pues yo ya no quiero tener más hijos. Y dice, ay, pero primero tengo que hacerle una revisión y no sé qué, pues ya estaba esperando a mi hermana. Entonces, y fue mi ya estaba hermana O sea, que te llevas 4 años con tu con hermano. mi hermanita. Es que no es nada del otro mundo. O sea, 4 años es súper normal. No es nada. Sí. Por la época, me refiero. Sí. ¿No? Por la de hoy en día. Hoy en día muchos se llevan 4 años, 3, 4, 5, 6. Los hermanos de hoy en día, pues tampoco no hay tanta diferencia. Sí. No sé. Sí. Muchas gracias. A ti. Profe, ¿no tendremos un Kahoot también? ¡Ay, sí! Les he traído un cajón. Muy bien. ¡Ay, Dios!